Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video. Si tú operas los índices americanos, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones o Russell, este video contiene información que definitivamente debes conocer. Y de forma gratuita te voy a presentar algunas estadísticas, algunas probabilidades que debes todos los días cuando estés operando tenerlo a la vista. Vas a poder descargar un PDF con el resumen de toda la información que te voy a explicar, y si lo que vas a encontrar acá es de tu agrado, si te sirve o si no lo habías visto antes, déjame un buen like por acá, un comentario de agradecimiento, y yo voy a estar pues muy gustoso de traer este tipo de contenido contigo en próximas ocasiones. Es importante, si tú operas los índices americanos o si tú operas cualquier otro instrumento, que conozcas información general, que conozcas información relevante del instrumento. Por ejemplo, cuánto se suele mover dentro de la sesión, qué tanto volumen se comercia en promedio, cuál es la probabilidad de que cierre de forma negativa, es decir, el close por debajo del open, qué tanto se suele extender hacia arriba, qué tanto se suele extender hacia abajo. Y esto es información que nosotros, por más que todos los días estemos operando, no lo vamos a deducir. Es decir, así yo tenga 15 años operando, a menos que yo haga el resumen estadístico y vea, pues seguro no sé cuánto se suele mover la sesión americana, por ejemplo. Y el propósito de este video es, pues, traerte esta información acá, dártela de primera mano a través de documentos y explicado acá dentro de mi web. Así que vamos a empezar. Es importante empezar matizando pues qué vamos a estudiar, qué vamos a analizar, porque estamos hablando de índices americanos y no importa si tú operas futuros, CFDs, ETFs, opciones. En general, lo que vamos a analizar acá son sesiones, y estas sesiones pues pueden ser, por ejemplo, sesión americana, puede ser el día de 24 horas, puede ser una sesión semanal, mensual, trimestral, etcétera. Para fines, pues pensando un poco qué es lo que más puede servir a la comunidad, yo considero que es hablar de sesión diaria, sesión de 24 horas. Y esta es la información que te voy a dar de forma gratuita. Es decir, todas las estadísticas que vamos a ver ahora hacen referencia a la cotización de 24 horas para los índices americanos. De forma privada, si tú eres parte de mi comunidad, vas a tener acceso a estas estadísticas y algunas más para la sesión americana. Y si estás inscrito al curso de trading cuantitativo, vas a tener acceso al archivo que te permite hacer esto para cualquier instrumento y cualquier otra sesión. Así que sin más que decirte, vamos a empezar a ver un resumen de estadísticas para el SP 500. Vamos a empezar mencionando de qué tamaño es la muestra que estamos analizando. Vamos a hablar acá de 5.384 días. Esto acá va desde el 2006 hasta el presente año 2023. Así que hablamos de que tenemos una muestra de más de 5.000 días para el SP 500. De estos 5.000 días, como puedes ver en pantalla, la probabilidad de que se cierre de forma positiva es de 55%. Ya sabemos que existe una tendencia o un sesgo alcista en los índices americanos, y esto pues se puede ver simplemente analizando que es más probable que se cierre de forma positiva en índices americanos. Bueno, seguro que este dato ya lo conocías. Vamos a ver uno que te apuesto que no lo conoces. Si no lo conoces, dímelo acá en el comentario. ¿Sabes qué? Eso no lo sabía. Y vamos a hablar de la probabilidad de cerrar en negativo de forma consecutiva. Es decir, vamos a suponer que hoy cerramos en negativo, es decir, el día de hoy el close estuvo por debajo del open. Esto es un cierre negativo. El close por debajo del open. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana de nuevo tengamos un cierre negativo? Es decir, de nuevo el close por debajo del open.
¿O cuál es la probabilidad de que otro día más, es decir, por tercera vez consecutiva, se cierre por debajo del Open nuevamente? Es decir, que se encadenen días en negativo de forma consecutiva. Para el SP500, si estamos hablando de días, que es la muestra que tengo en este archivo gratuito, la probabilidad de que se cierren de forma consecutiva una vez en negativo, 2 veces y 3 lo tienes en pantalla. Puedes ver que encadenar 3 días en negativo de forma consecutiva, esto aquí ya representa menos del 5% de las veces esto ha ocurrido históricamente en el SP. Es decir, ya 3, 4 días en negativo de forma consecutiva, eso es algo poco probable para el SP500. Ahora vamos a hablar del rango. El rango es una manera de ver cuánto se ha movido el instrumento. Pues simplemente el rango lo que te muestra es la diferencia entre el máximo alcanzado durante el día y el mínimo alcanzado durante el día. Esta amplitud o esta diferencia es el rango. Es una forma de ver si se ha movido mucho el instrumento, si se ha movido poco. Si es que el rango es pequeño, pues evidentemente se ha movido muy poco. Si es amplio, pues se ha movido más. Vamos a ver cuál es el promedio del rango para el SP500 y cómo ha ido cambiando este a través del tiempo. Puedes ver cómo en el 2006, que es donde inicia nuestra muestra, el rango en promedio estaba cerca de los 11 puntos apenas. 11 puntos en el 2006 y veamos la diferencia con el 2023, donde ahora el rango promedio es de 53 puntos. Y puedes ver cómo la actividad del rango va aumentando y va aumentando a través de los años. El promedio es el que te acabo de mostrar, este lo tienes acá resumido. Si tenemos en cuenta todos estos años de acá, el promedio es de 28 puntos. Dentro del documento que vas a poder descargar, tengo el promedio solo para los últimos 5 años, porque es un poco más cercano o más traído a la realidad analizar estos últimos años de acá y no toda la muestra. Sin embargo, para ver pues cómo van cambiando, cómo han ido evolucionando los índices americanos a través del tiempo, entonces tengo aquí, te presento toda la muestra y puedes ver cómo el rango promedio de la sesión americana ha ido aumentando a través del tiempo. Acá puedes ver el rango separado por meses, es decir, vamos a ver en qué meses dentro del año se suele mover más. Y mira cómo de forma histórica el mes que suele tener el rango más grande es el mes de marzo. En promedio, en marzo se mueve 37 puntos, así que podríamos decir que el mes que más se mueve en términos de amplitud de movimiento es el mes de marzo, y eso es lo que nos muestra a nosotros los datos. Ahora te voy a explicar qué es la desviación estándar, porque cuando estamos analizando una serie de datos, una muestra, la desviación estándar es muy importante. Porque yo te estoy dando acá el promedio, ¿verdad? Este promedio es de 28 puntos para el día dentro del SP. Pero si nosotros miramos los datos, pues puedes ver acá, aquí tengo en la columna rango, pues el rango puede ser, por ejemplo, 8, 11, 9, 21, 14, 31. Seguro aquí van a existir rangos de 60, 70, 100 puntos, tal vez 200, tal vez 300 puntos. Y el promedio lo que va a hacer es la sumatoria de todo dividido para la cantidad de datos y me da un valor que va a estar ahí pues por el centro, algo así, ¿no? Es un promedio. ¿Y qué tanto se pueden alejar los datos de la muestra de este promedio? Es decir, puede ser que no superen estos valores, estén oscilando cerca de, por ejemplo, puede ser que el promedio esté en 28 y que la muestra oscile entre 12 y 40, por ejemplo, ¿verdad? El promedio, digamos que sea este, el mínimo este, el máximo este. Entonces, eso sería una desviación estándar, podríamos decir una medida de dispersión muy pequeña, porque los valores
de rango de esa muestra no se separan mucho del promedio. Entonces, lo que nos ayuda a nosotros la desviación estándar, y ya mismo lo vamos a ver gráficamente, es a saber pues qué tanto se pueden alejar los valores del promedio. Y eso lo tenemos acá con el Max Range Expected, que este sería la suma del promedio con la desviación estándar, y podríamos decir que de forma histórica, para todos estos años de acá, para la sesión diaria del SP500 de 24 horas, el rango ha oscilado entre los 28 y los 57 puntos. ¿Listo? 28 y 57 puntos ha sido el rango diario en promedio del SP para todos estos años de acá. Ahora vamos a ver cuánto volumen se ha comerciado, es decir, cómo el volumen que es, vamos a ver las mismas métricas acá, el promedio y la desviación estándar de la cantidad total de volumen ejecutado dentro del día. Entonces vamos a ver, mira cómo en el 2008, sabes que en el 2008 existió una crisis financiera acá. Mira cómo este año existió mucho volumen y una desviación estándar también grande por acá, indicando pues una gran medida de dispersión. El volumen, a diferencia del rango, no presenta, pues fíjate este comportamiento del rango como a través del tiempo pues va aumentando esa actividad. El volumen realmente no presenta ese mismo crecimiento, es decir, no es que cada vez va ingresando más volumen dentro de la sesión, no. Aquí tienes el comportamiento del volumen. Podríamos decir que cuando ocurrió esa crisis en el 2008 se movió más volumen. Luego por acá, miren, en el 2020 también hay un aumento del volumen que se ejecutó y acá estamos así. Entonces puedes ver un poco el comportamiento a nivel histórico, la evolución a través de los años del volumen. ¿Cuánto se ha comerciado de volumen en promedio en el SP500 por día? 1.360.000 contratos. 1.360.000 contratos es lo que se suele comerciar o lo que se ha comerciado de forma histórica en el SP500. La desviación estándar está en los 2.200.000. Así que podríamos decir que en la sesión dentro de un día en el SP500 para el contrato de futuros, el volumen oscila entre 1.3 y 2.2 millones. Y ahora, asimismo, ¿dónde o en qué meses suele aumentar esa actividad? Para eso tienes acá una tabla que te presenta los meses y el promedio de volumen y puedes ver cómo, a pesar de que en el mes de marzo era donde mayor era el rango, donde más se movía este rango de la sesión diaria, el volumen en cambio aumenta en el mes de octubre. Mira cómo en octubre tenemos acá una ligera saturación, donde acá en promedio en octubre pues es mayor a los demás. Acá hablamos de 1.3 por 1.2 y en octubre 1.5 millones es el promedio que se ha ejecutado de forma histórica. Interesante que no sea en marzo, de hecho que no sea en marzo donde pues aumenta ese volumen. Ahora te presento acá, como te comentaba, estos datos que yo te acabo de dar para el SP500 para el día tienen en cuenta todos estos 5.384 días. Es decir, estamos hablando de que estamos viendo el promedio de todos estos años de acá. Tal vez si nosotros estamos operando ahora en pleno 2023, no nos interese mucho considerar todos estos años de acá para nuestra, digamos, análisis o para nuestro conocimiento. De hecho, puedes ver cómo acá en estos años era muy diferente el movimiento intradiario como acá en estos últimos años. Así que te voy a dejar ahora en pantalla el promedio y la desviación estándar para rango y para volumen, teniendo en cuenta solo estos últimos años que van desde el 2018 hasta el 2023. Y como puedes ver, acá he aplicado dentro de mi Power BI esta segmentación. Ahora te voy a explicar de forma visual para esta franja de tiempo de acá cómo se ve o por qué es importante el promedio y la desviación estándar, ¿ya?
Entonces, primero mira que si tenemos en cuenta solo estos últimos años, el promedio diario para este SP500 pues ha aumentado. Obviamente se mueve más estos últimos años, en promedio en el día entre 50 y 90 puntos. Ahora, esto de aquí es una curva que pues básicamente me muestra la incidencia del rango, ¿sí? Entonces mira, ¿qué tanto ocurre un rango de 50 puntos aquí? ¿Qué tanto ocurre un rango de 100 puntos aquí? ¿Qué tanto uno de 150 acá? 200 acá, 250, 300, exacto. Entonces eso es lo que estamos viendo. El promedio, que es 50 puntos, pues mira que lo tendríamos prácticamente aquí. Por aquí estaría el promedio de los 50 puntos y la desviación estándar, que está cerca de los 90, lo tendríamos por aquí aproximadamente. Entonces aquí tenemos el promedio y aquí tenemos la desviación estándar. Visualmente lo que te permite, o entiéndelo de esta manera, la desviación estándar es el límite de lo que más ha ocurrido en la muestra. Es decir, mira que la mayor cantidad de incidencia o la mayor cantidad de veces que han ocurrido estos rangos se encuentra aglomerada acá, donde el límite es la desviación estándar. Esto significa que dentro del día, pues como puedes ver, incluso mira que aquí se ha llegado a mover más de 250 puntos, pero todo esto ocurre muy poco, ocurre pocas veces, todo esto ocurre muy pocas veces. Y podríamos decir que lo que se encuentra de la desviación estándar hacia la izquierda, esto es lo que más ocurre, todo esto que está acá. Así que lo más normal, estos últimos, desde el 2018 hasta el 2023, estos últimos 5 años, lo más probable para el día del SP500 es que su rango se encuentre ubicado entre esta medida de acá, entre los máximo 90 puntos, que es nuestra desviación estándar por aquí. Para eso te sirve conocer el promedio y la desviación estándar de una muestra. En este caso estamos hablando de el rango de la sesión diaria del SP. Y acá mira que ese comportamiento en el rango del mes de marzo sigue presente. En estos últimos 5 años sigue presente. En marzo aumenta la actividad, aumenta el movimiento intradiario, es mayor el rango en marzo, es lo que más ha ocurrido en promedio. Y ahora hablando del volumen, pues tenemos, sí no cambia mucho. Seguimos igual, prácticamente entre 1.200.000 hasta 2 millones es lo que se ha comerciado en promedio estos últimos 5 años para el SP500. Ahora, yo te voy a dejar todos estos datos así separados, tanto para la muestra total desde el 2006 hasta el 2023, como para los últimos 5 años en un documento acá en mi página web. Revisa el link que tienes en la descripción de este video y podrás descargar estos datos para el SP500 y para el Nasdaq. Hay otros datos que no pueden ser calculados para la sesión de 24 horas, porque pues no tienen sentido, como por ejemplo probabilidad de tocar el gap o probabilidad de romper la sesión. También, por ejemplo, las extensiones hacia arriba o extensiones hacia abajo. Estos datos van a estar en el documento privado a los miembros de la comunidad y en el acceso a los que estén inscritos al curso de trading cuantitativo, donde explico cómo hacer este tipo de análisis de datos utilizando NinjaTrader 8 y Power BI. Si te ha servido todos los datos que te he traído de forma gratuita, si has descargado el documento y lo has revisado, te agradezco que me dejes un like, un comentario y nos estaremos viendo en una próxima ocasión con un nuevo estudio de datos que pues seguramente también te va a servir. Cuídate mucho y chao. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!